El Consejo que hoy estamos analizando fue, curiosamente, el primero que se celebró tras el acuerdo de gobierno en Alemania, y eso se notó. Fue también el último importante, el de Atenas será de trámite incluso oficialmente, que se va a celebrar antes de las elecciones al Parlamento Europeo, y eso, sin embargo, no se notó. Luego me detendré brevemente en estas consideraciones. La cuestión es que se suceden tantas y tan anodinas reuniones del Consejo Europeo que sus conclusiones amarillean apenas han pasado unos días. ¿Qué decir si el debate se produce, naturalmente de forma justificada, cuando ha transcurrido un mes desde que finalizó la reunión de jefes de Estado y de Gobierno? Estando así las cosas, con ese tiempo transcurrido, nuestro grupo quiere aprovechar este trámite para señalar también los retos que hemos de afrontar en Europa tras las elecciones del próximo mes de mayo. El nacionalismo de los Estados, los populismos, la llegada al Parlamento de partidos antieuropeos, xenófobos y secesionistas, sumado a la crisis económica y a la falta de cuajo político de la Unión para defender la Europa política y social, son riesgos, a nuestro juicio, ante los que nuestro país y, por supuesto, nuestro Gobierno ha de enfrentarse con firmeza. Pero antes de centrarme en esa cuestión, presidente, algunos apuntes de lo que a nuestro juicio ha sido el Consejo, de su repercusión para toda Europa, también para España, y de cómo creemos que debemos aprovechar lo positivo de esas conclusiones y minimizar lo que a nuestro juicio ha sido negativo. A pesar de que los flashes, como decía antes, ya se han apagado, de este último Consejo queda el recuerdo de la falta de pulso con que se abordó la política exterior y de seguridad de la Unión, así como las vacilaciones de la integración en los mercados financieros. De eso se ha hablado bastante, pero yo voy a insistir también y le voy a dar algún titular contra el titular que usted nos ha dado, porque ya sabe usted lo que son los titulares, que depende de quién los haga y cómo se mire, y como ocurre siempre en la vida, la botella puede estar medio llena o medio vacía, no solo desde la perspectiva de que se mire, sino en este caso, sobre todo, de la ambición que se tenga respecto de lo que se quiere conseguir. Esta falta de integración negativa para el conjunto de Europa produce efectos indeseados en nuestro país, donde resulta clamorosa la desigualdad de las condiciones que afecta a los empresarios españoles obligados a pagar un mayor tipo de interés para su financiación. Estamos hablando de la integración económica y monetaria, de la integración del sector bancario fundamentalmente. Yo diría que en esta materia es en la que más se ha notado el gran pacto alemán, ese del que hablaba al principio, pues se ha proyectado una visión conjunta de las dos fuerzas alemanas y un objetivo claro de imponer su modelo financiero, el alemán, como modelo para toda Europa. Respecto de la unión bancaria, aunque ya se han dicho, en fin, se han abordado muchas cuestiones en este sentido, el señor Rubalcaba lo ha hecho de forma extensa y, a mi juicio, coincidente con lo que yo pensaba, sin que sirva de precedente o para que sirva de precedente, que tampoco nos preocupa en modo alguno, se ha limitado a constatar las conclusiones que ya se habían aprobado en el Consejo de Ministros de Finanzas, que son muy tímidas y muy lentas. La Unión Bancaria Europea, lo que debiera acercar el funcionamiento del euro al del dólar para hacerlo depender de una gobernanza única, se queda muy a medias y se fía muy a largo plazo. A modo de ejemplo, ya se ha dicho también, el mecanismo único de resolución se retrasa hasta el 2026, todos calvos. La garantía de depósitos se hace sobre todo con fondos nacionales. Efectivamente, titulares contra titulares, al día siguiente había también otro titular que decía: la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas se cerró este viernes sin grandes avances. Los líderes de la Unión aprobaron un nuevo paso hacia una unión bancaria descafeinada, muy del gusto de Alemania. Y poca cosa más. Es otra manera de ver las cuestiones, otra manera de ver cómo se han desarrollado las cosas. Usted decía, antes de pasar a su reflexión, una vez más, a nuestro juicio también, el Consejo se ha comportado no solo por debajo de las expectativas, sino, lo que es peor, por debajo de las necesidades. Presidente, a nuestro grupo eso le preocupa. Aunque ya sabemos que usted está tranquilo, como declaró en una entrevista en diciembre del pasado año para el periódico El País, usted está tranquilo si Alemania tiene claro a dónde va. A nosotros, a nuestro grupo, nos gustaría saber si usted tiene claro a dónde va y, sobre todo, nos gustaría que lo compartiera con nosotros, porque, entiéndalo, nos tomamos muy en serio nuestra tarea de control al Gobierno y, de momento, a la señora Merkel no la podemos controlar desde esta Cámara. Usted decía en esa misma entrevista que lo prioritario era acordar ya la unión bancaria y la Unión Europea.
A nuestro juicio, el fracaso que en esa materia se ha producido es palpable, pero también, desde nuestra perspectiva, no debe de ser una disculpa para que el Gobierno, su Gobierno, eluda la propia responsabilidad. Porque en su mano está, en la mano de nuestro Gobierno, en la suya, señor presidente, al menos simplificar la maraña de normas para acceder a la financiación pública que tienen que soportar las pequeñas y medianas empresas españolas. Y esto no lo decimos solo desde nuestro partido. El Banco de España ha denunciado que en nuestro país se amontonan organismos e instituciones con los mismos fines y competencias, lo que acaba reduciendo la eficacia de muchos de los discursos empleados. Y de eso no tiene la culpa Europa. Así pues, y en esta materia, y para minimizar, como decía antes, los efectos negativos de los débiles avances europeos, quiero hacerle en nombre de mi grupo una primera reflexión y una primera propuesta. Nuestra tesis, presidente, es muy sencilla. Del mismo modo que las empresas de telecomunicaciones deben contribuir a garantizar un mínimo servicio universal de comunicación a cualquier ciudadano con unos ciertos niveles de calidad, a un precio asequible y con independencia de su localización geográfica, o que las empresas eléctricas han de asegurar la distribución y el suministro de energía en los términos establecidos por el Gobierno, sin dejar por eso de ser empresas privadas, entendemos que podríamos obligar a algunas entidades bancarias a facilitar crédito a las pequeñas y medianas empresas cuando se cumplan determinados requisitos. Si se invocó hasta el hartazgo el símil del sistema circulatorio, recuerden aquello de que si la sangre no circula, el paciente muere, y la sangre era el dinero y el paciente era el país, para subrayar entonces la necesidad de ayudar con fondos públicos al sistema financiero, no deberíamos abandonar esa analogía una vez que se han inyectado en los bancos miles de millones de euros, europeos y españoles, de los planes de rescate. O sea, si el dinero, la sangre, no circula, como no está circulando, porque no se están dando créditos, el paciente, las empresas y las familias mueren. Pues que circulen. Y aquí algunas propuestas. Si para dedicar recursos públicos al sistema financiero aceptamos este principio de que las entidades financieras satisfacen unos fines relevantes en las sociedades modernas, hemos de estar dispuestos a exigir esas obligaciones de servicio en el ámbito de la actividad bancaria. Y no me diga, presidente, que no es posible obligar a los bancos. El Estado dispone de instrumentos jurídicos y políticos adecuados para imponer esa exigencia. He aquí, modestia aparte, presidente, algunas propuestas concretas. El Gobierno debiera obligar a aquellas entidades que superaran un porcentaje de beneficios anuales a reservar una cantidad, una suerte de obra social para facilitar crédito a las empresas, particularmente a las pymes. Otras pequeñas entidades financieras, localizadas en un ámbito territorial limitado, estarían también obligadas a atender a las empresas locales. O, cuando la liquidez de la empresa derivara de la falta de liquidez de la empresa derivara de las cuantiosas deudas generadas por las administraciones públicas morosas, las entidades financieras que hayan recibido fondos públicos se verían obligadas a realizar una novación de ese crédito. Son, presidente, solo algunas condiciones en las que, a juicio de nuestro grupo, sería exigible a las entidades financieras para que el dinero público que han recibido cumpla su objetivo y fluya hacia empresas y familias. Otro de los aspectos que se han abordado en este Consejo ha sido la política de industria y defensa europea común. Este es el primer Consejo en 10 años en que se centra en la política de industria y defensa. El hecho de que ocupe 10 de las 21 páginas del informe final de la reunión da cuenta de la trascendencia que ha tenido este debate, y las conclusiones en pro de una política europea común resultan muy importantes y muy interesantes. Va a haber fondos europeos para nueva generación de drones europeos, ciberdefensa y satélites, segmentos de enorme potencial en investigación y desarrollo en los que España tiene tecnología y conocimiento y debe posicionarse, ya que en la industria pesada, todos sabemos, nuestras capacidades están muy limitadas. Este impulso a la política de defensa común europea, con sus innegables repercusiones en la industria y en la investigación, ha pasado en nuestro país prácticamente desapercibido, aunque lo que en esta materia se ha plasmado en el Consejo es política y económicamente muy relevante. Desde nuestro grupo queremos preguntar al Gobierno cómo tiene previsto trabajar
dentro del gran impulso dado por Europa, el Plan Estratégico Marítimo, por ejemplo, europeo, que tiene fecha fija para junio del 2014, y cómo va a aprovechar nuestro país todas las oportunidades que ha abierto este Consejo. Europa ha puesto, además de una posición común, recursos a disposición y en nuestro país hay capacidad para utilizarlo. Espero en esta materia, presidente, una respuesta. Otra cuestión que quiero abordar, porque el Consejo lo abordó, es la cuestión de la política económica y social. En este tema no ha habido ninguna novedad ni iniciativa de importancia y el Consejo se ha limitado a hacer un recordatorio de las políticas puestas en marcha con nuevas referencias, luego lo citaré también, al Plan de Empleo Juvenil. El Consejo ha mostrado su satisfacción por lo conseguido en términos de coyuntura económica, pero a diferencia del Gobierno español no confunden o pretenden engañar confundiendo el actual miniciclo positivo de las economías con el establecimiento de unas estructuras y unas instituciones que sirvan de base para un crecimiento sostenible a medio plazo. Verdaderamente en esta materia, presidente, yo no entiendo su optimismo, el optimismo del Gobierno. Usted, que reitera hasta la saciedad, lo hizo hace 2 días en la última entrevista en televisión, que no quiere anticipar acontecimientos, no anticipemos acontecimientos, fue una de sus frases más repetidas, a la hora de apuntarse a los éxitos o a la salida de la crisis o al fin de la crisis o a la mejora de la economía y mucho más del empleo, usted anticipa acontecimientos porque muestra una satisfacción que los datos le desmienten. Hace un balance, por ejemplo, de la política de empleo que es, a nuestro juicio, increíble, ininteligible, porque los datos, en fin, son como muy contundentes. EPA frente a EPA, la del cuarto trimestre del 2011 contra la del tercer trimestre del 2013, pues se han perdido en España 984.000 puestos de trabajo. Hay un abandono de la búsqueda de empleo y una renuncia y una vuelta a sus países de origen de muchos inmigrantes. Hoy hay 3 millones de parados en España sin cobertura. No sé cómo podemos decir que las cosas están muy bien y que esto es un éxito de la política de empleo, de la reforma laboral. No sé cómo se puede presumir, por ejemplo, del crecimiento de la precarización, que son datos, no son deseos y mucho menos objetivos, sino datos que están ahí. El 93% de los nuevos empleos son temporales, pero es que de los empleos indefinidos, se ha dicho también ya aquí, el 40% son contratos a tiempo parcial. ¿Qué decir de los salarios? La disminución de los salarios en España es algo verdaderamente preocupante. El 12% de los trabajadores españoles con empleo, con contrato, con empleo, están ya en situación de pobreza. Por tanto, no sé yo por qué en esta materia usted se anticipa a los acontecimientos y presume de algo que todavía no se ha producido. Conviene además recordar en este punto algunas de las exigencias europeas porque contrastan directamente con decisiones y políticas que sigue aplicándose en nuestro país. Por ejemplo, Europa reclama un reforzamiento del mercado único. ¿Dónde está el mercado único español, más allá del maquillaje impotente para su aplicación en el último intento? Europa reclama políticas y agencias activas de empleo, la puesta en práctica de los planes de garantía para la juventud. ¿Dónde está en España todo eso? ¿Dónde están los planes, la evaluación, la repercusión efectiva de empleo? ¿Dónde está el contrato único cuando se miente a todos diciendo que se han reducido a 4, cuando lo que se han reducido son los formularios, pero siguen existiendo más de 40 tipos y figuras contractuales? En fin, podríamos seguir poniendo ejemplos contradictorios, presidente. Pero, como dije al principio, a nuestro grupo le parece más útil aprovechar este trámite para abordar los retos que tenemos como país ante un acontecimiento político inminente, que no es otro que la renovación del Parlamento Europeo. Al aproximarse las elecciones europeas, se impone señalar algunos grandes principios en los que yo creo que sí podríamos estar de acuerdo, que deben servirnos de guía a quienes enarbolamos la bandera de una Europa democrática y de unas instituciones públicas eficaces al servicio de la ciudadanía. Los presentes, presidente, señorías, son momentos turbios porque se agita el temor a que en el mes de mayo se produzca un éxito de las candidaturas antieuropeas y euroescépticas. Si con el actual mapa político es complicado avanzar en la Europa política y social, no quiero ni imaginarme lo que podría ocurrir si esos malos augurios se cumplieran. Para evitar ese desastre, es indispensable que nosotros, desde la orilla de la fe en Europa, ofrezcamos un discurso coherente y sólido que atraiga a los ciudadanos.
Esta es la única forma que tenemos de trabajar para que el hemiciclo de Estrasburgo no se llene de diputados dispuestos a reeditar de forma sombría los viejos fantasmas de los nacionalismos que ensangrentaron el suelo europeo. Nuestras banderas, presidente, las nuestras, creo que las de la inmensa mayoría de esta Cámara, ya están en los tratados y están en la Carta de los Derechos Fundamentales. Cuando se habla de la falta de una auténtica identidad europea, se ignora que nuestra identidad se halla precisamente en la defensa de esas libertades que nos distinguen como ciudadanos maduros y alumnos aventajados de las lecciones que la historia imparte. Europa es también una cultura común. La niebla de la economía y de los cuadros macroeconómicos no deben hacernos olvidar la dimensión cultural de Europa, en cuya rica tradición deben anclarse lo mejor de nuestras iniciativas. Como escribía la pasada semana nuestro diputado Paco Sosa Wagner, sería bueno que esta perspectiva, la de una historia de su cultura sin mistificaciones, asumiendo sus glorias y sus miserias, se enseñara a los niños desde la escuela, pues al mismo tiempo proporcionaría a toda la ciudadanía ese hilo de Ariadna que significa el respeto a un patrimonio histórico, a sus grandes nombres, a sus símbolos, a sus deslumbrantes inventos. Fin de la cita. Europa, presidente, debe cultivar, pues, esa identidad cultural común y, al mismo tiempo, tejer los intereses también comunes, aquellos que nos obligan a permanecer unidos. La calidad de vida y la protección del consumidor, los derechos de los trabajadores, su dignidad, su seguridad, su libertad de movimientos, el mercado interior, la política económica y tributaria europeizada y europeizante, la disciplina segura de los bancos, de los seguros, de nuestras inversiones, las redes energéticas y de transporte y telecomunicaciones, en fin, todas esas cosas en las que venimos trabajando. Adviértase que si anudamos esa identidad común cultural de la que hablaba con esa identidad común de los intereses comunes, nos sale justamente lo que es Europa. Nos salen ciudadanos europeos, la única identidad por la que merece la pena luchar. Europa no es una nación, ni falta que nos hace, diría yo, pues para nada necesitamos esa pasión colectiva subrayada por los exclusivismos que es propia de los nacionalismos. Felizmente, Europa no necesita a estas alturas ni héroes, ni sangre, ni batallas. Frente a nosotros se alinearán todos los populismos banales, esos que ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos y nos proponen una vuelta a las fronteras, a los recelos, al cabo a los odios, es decir, los populismos que nos llevarían al territorio donde acabarían anidando las más clamorosas injusticias y las peores violencias. De eso todos sabemos. Sería, pues, presidente, y termino con esto, buen momento este primer pleno del año en el que se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo para que seamos capaces de comprometernos todos, por encima de nuestras legítimas diferencias, a defender los valores de esa Europa política, la que garantiza libertades, estado de bienestar y modelo social. Esa Europa en la que creyó y en la que soñó la gente de mi generación. Esa Europa a la que queríamos pertenecer, esa Europa que los jóvenes de la edad de mis hijos hoy temen perder.